Hoy estoy en un escenario diferente. Estoy en la Universidad Casagrande, donde le doy clases a mis estudiantes de una materia que se llama personajes, y nos hemos robado esta hora para trabajar en este, digamos, pequeño tema que tenemos ahora pendiente con nuestra entrevista con este gran escritor Andrés Neumann. Es tan interesante cómo suceden las cosas, porque parte de lo que estamos revisando en esta materia tiene que ver con el arquetipo del padre de Jung, ¿verdad? Y justamente estos libros que vamos a trabajar con nuestro invitado Andrés Neumann tienen que ver con narrar la paternidad en la escritura. Bueno, no narrar, expresar, porque lo vamos a ver desde la poesía. Andrés me dijo que se va a conectar desde un momento. Estamos en este horario tan atípico de los en vivos debido a que, bueno, él está en España y obviamente no, digamos, por el cambio de horas era como la única hora posible. Mientras él se conecta y vamos avisando que ya estamos comenzando, quiero comentarles un poquito de quién es Andrés Neumann y de qué libros vamos a estar hablando. Andrés Neumann nació en 1977, es un escritor argentino, pasó su infancia en Buenos Aires y ya hacia los 14 años viaja a Granada. Cuando venga le quiero preguntar un poco más, pero de lo que he estado revisando, ¿verdad? Sus padres en el ámbito universitario son quienes viajan para allá y tiene una migración, digamos, dentro del ámbito de lo académico, de lo, digamos, siempre es un cambio, pero dentro de lo más acomodado, por decirlo así, ¿no? No es una migración de riesgo, y yo creo que eso es importante también, porque, digamos, siento que parte de lo que vamos a conversar es cómo lo marca esta migración, esta situación de vivir de pronto en otro país con la misma lengua pero diferentes costumbres, y cómo cambia también esta relación padres-hijos en otro contexto, ¿verdad? Entonces por allí va a ser súper interesante. También tiene una serie de trabajos de los que vamos a estar comentando y cómo han influido en su vida y en su formación, en su cosmovisión artística. También es interesante ver que él forma parte de la primera lista Bogotá 39. Entonces él tiene una tempranísima carrera literaria. Le voy a escribir para decirle que ya comencé. Puedes entrar. Asegúrate de seguirme. Ya. Y les comentaba entonces que dentro de esta carrera de escritura, él fue desde muy joven. Hola, ¿cómo estás? Ya llegaste, María. Estamos aquí a punto de recibir a Andrés Neumann. Con María lo conocimos el año pasado en la FIL, en la Feria de Literatura, digamos, aquí en Guayaquil. Y fue súper agradable. Fue realmente la primera incursión que tuve de este escritor. María ya lo conocía de antes, me lo habían recomendado. Ahí fue que lo conocimos, lo escuché hablar. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención su poesía, y luego me di cuenta de todo su recorrido a nivel de narrativa y de cómo siempre está trabajando desde lugares con miradas bastante interesantes, particulares, distintas. Qué lindo, Andrés, tenerte por aquí. Estaba justamente en el inicio de tu presentación, entonces ya te voy a aceptar la solicitud. Ahí vamos a ver que entre. Ajá, me parece que se está uniendo. Sí. No hablo mucho ahorita porque, ajá, a veces no sale cuando estoy transmitiendo. Qué lindo, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Qué estás? qué chévere verte. Muchas gracias. Para ti, tú estás trasnochando totalmente. Es un comienzo de Ah, trasnoche, sí. ok. Tengo la impresión de que eres noctámbulo por lo que hemos conversado. Sí, sí, siempre desde chico me pareció que por la noche se conversa mejor con las palabras y hay menos distracciones, aunque esta es una idea, digamos, bastante analógica. Por lo menos las distracciones analógicas
se atenúan. Las digitales ya dependen de la neurosis o la obsesión de cada cual. Es cierto, es cierto. La verdad es que es cierto esta idea de que en la noche se escribe, que en la noche hay más ambiente para, ¿no? Aquí te están saludando, María Ortega te está saludando, hola Andrés, hay algunas personas que están entrando, felices de verte, Tetera también te saluda, Oh, hola. hola, Y ¿qué tal? Me alegro de verlas. ¿Qué tal están? Y bueno, hay mucha expectativa, realmente, sobre todo lo que me gusta de este espacio es que podemos conversar ligeramente y le da la oportunidad a la audiencia de hacerte preguntas, de hacer comentarios, así que desde ya le digo a la audiencia, por favor, qué chévere que estén aquí y el privilegio de hacer un en vivo y no simplemente una como charla más formal en YouTube, es que podemos justamente tener una interacción con ustedes y poder Eso aprovechar es. las preguntas que ustedes tengan. Te cuento, Andrés, mira dónde estoy. A ver, chicos, saluden. Estoy en un aula de clases. Digan hola. Porque acá por mi horario, imagínate que a mí me tocaba dar clases a esta hora. Y eso que no vienen todos, porque como sabían que teníamos el en vivo, seguramente están de vagos que van a venir más tarde. Ya después les pongo atraso, no mentira. Y ¿sabes? Comenzaba Sabes que no te veo en este momento. Te estoy escuchando, pero no te veo. Ah, qué raro, qué raro. Déjame ver Te escucho si... muy bien. O sea, solo me veo Ajá, a me mí, alegro. me No veo te a mí, lo cual es dejo a ti. decepcionante, porque ¿Sabes? no me quiero ver a mí. Bueno, entonces le voy a pedir a la audiencia que me digan si me ven, porque en cambio yo sí me veo. Entonces tú te ves, yo me veo, aquí está pasando algo. Déjame ver, hola, ¿alguien de la audiencia me puede decir si me ven? Hola, saludos de Caracas, Venezuela, dice el Pa. Hola, ¿qué tal? Ajá, desde afuera se los ve a los dos. Perfecto, gracias María. Entonces seguramente algo, ya Lupe, gracias Lupe, hola de nuevo, se nos ve a ambos. Bueno, aquí nos están viendo a los Bueno, dos, entonces no sé si algo, ajá. Y bueno, el nombre analógico os veo y os oigo. Gracias, qué chévere, perfecto. gracias por la retroalimentación. Y lo que te decía y señalaba yo al inicio es que me encantaba esa como sincronía con la que se dan las cosas, porque justo ahora estoy en esta materia trabajando alrededor del tema de los personajes. Y Ujú. lo enfocamos desde los arquetipos de Jung. Y hemos de pura sincronía hemos ido trabajando con ciertos cuentos en los que hemos ido encontrando la figura del arquetipo del padre, pero con mucho dolor, ¿no? Este padre opresor, este padre de la restricción. También en otros textos, por ejemplo, en uno de los textos de la escritora Katia Diawi, que justamente vamos a tener el honor de recibirla en Guayaquil en el marco de la ELI, que es un encuentro de literatura independiente aquí en la Universidad Casagrande. Hemos estado trabajando en algunos cuentos de ella. Esta imagen de un padre que también está como un padre pulpo de tres corazones que abandona, o un padre que, digamos, oprime y está Sí. como muy inmovilizado. Y tenemos aquí dos obras poéticas tuyas en las que rompes ese arquetipo totalmente. Cuéntanos de esa exploración tuya entre la paternidad y la literatura. Bueno, primero que nada, encantadísimo de tener este encuentro y esta conversación. Estoy deseando que podamos dialogar después de este intercambio inicial. Me interesan mucho las opiniones del resto de personas y la construcción coral de esta cuestión, porque precisamente tengo la sensación de que las experiencias más trascendentales, más marcantes en nuestra vida, comparten la paradoja de ser vividas con una aparente intimidad o individualidad, y sin embargo depender mucho de la intersubjetividad, de las construcciones colectivas que incluyen las experiencias, pero también el imaginario que construimos. Entonces, por un lado te diría que sin duda esos padres terribles de la literatura eh, existen en la medida en que han existido en la realidad, pero eso es verdad, pero no es toda la verdad. Digamos que si el imaginario es prescriptivo y no solo descriptivo, si el arte o la ficción que nos rodea no es un mero reflejo, sino
una construcción colectiva de fantasías, de temores, de posibilidades. Entonces se podría decir que hay otros tipos de padres posibles que no somos capaces de formular estética, intelectual y emocionalmente, porque están como afuera del radar de nuestro marco de género. Hay sin duda tres paradigmas paternos que abundan dentro y fuera del arte, que son el padre tóxico, violento, bíblico, el padre que encarna la ley y por lo tanto el castigo y con frecuencia la violencia. Está el padre fantasmagórico, que es el padre ausente, cuyo daño tiene mucho más que ver con la negligencia, con la dejación de sus funciones, es decir, un padre que daña por omisión. Y después está el padre, digamos, o la figura paterna, heroica, omnipotente, que todo lo puede, que es como este personaje salvador, ¿no? Que de algún modo resuelve, no puede dejar de resolver porque siempre sabe qué hacer, ¿no? Y estos tres modelos ayudan muy poco a pensar cuáles son las posibles paternidades contemporáneas e incluso cuáles han sido otras paternidades sigilosamente reales que no han obtenido un reflejo estético, un trabajo literario, ¿no? Pienso, por ejemplo, en que muchas madres, muchas mujeres han contado sus experiencias del maternar, pero los pocos o muchos padres que hayan tenido también esa experiencia no lo han sentido como un tema literario. Como si hubiera por un lado un tabú a caballo entre la biología y la cultura, que es la relación entre hombres y bebés, y un tabú menos específico que tiene que ver cuáles son las emociones del paternar. ¿Es digno de literatura contar la crianza desde el punto de vista de un hombre? Yo tengo la convicción de que sí, en la medida en que esa ha sido mi experiencia, ¿no? Y a mí me hace mucha compañía que, que se pueda hablar de esto y yo leer sobre este asunto en el que se ha indagado relativamente poco. Estoy viendo aquí mensajes maravillosos que les agradezco mucho, de Victoria Ponce, a la que le mando un abrazo. Gracias, Elba, por esa mención del cuento La Felicidad, que es un cuento divertido y perverso. Después podemos hasta leerlo, porque tarda un minuto. Gracias, Santiago. Y fíjate que Santiago hablaba de hablar solos y del viajero del siglo. En hablar solos ocurre una cosa interesante, y es que para contar mi experiencia del cuidado, yo como muchísima otra gente me tocó cuidar a mi madre enferma, ejerciendo un rol para el que no nos educan a los hombres, pero que muchos hombres terminamos haciendo tarde o temprano. Para contar esa historia, tuve que feminizar mi punto de vista. Es decir, está narrado sobre todo por el personaje femenino de la novela, porque no me salía desde mi propio punto de vista. Y, y me prometí a mí mismo que en algún momento, cuando tuviera otra experiencia de cuidado, trataría de hacer el esfuerzo de contarlo desde mi propia voz. Ojalá que en el caso de Umbilical y de Pequeño Hablante lo haya podido lograr. Me encanta lo que has dicho sobre esta idea de feminizar o de narrarlo desde una voz ya, en tu caso, más propia, masculina. Creo que eso nos deja pensando un montón de cosas. Pero sí, me encantaría que honraras lo que nos van poniendo en comentarios. Por ejemplo, leer el fragmento del cuento Felicidad, si lo tienes a mano, para... Sí, Ajá, ¿lo tienes? eh, sí, antes de eso me gustaría responder a un muy buen comentario del hombre Sí, analógico, ajá. eh, eh, nombre, digamos, con el que me identifico plenamente, en el sentido de que me encanta que alguien reivindique el cuerpo y lo analógico en un espacio tan fantasmagórico como este, ¿no? Tan de cercanías y distancias como es un live de Instagram. Mortal y Rosa, en efecto, es uno de los pocos libros donde el padre no es una figura imaginada por el hijo o la hija, porque podemos tener la ilusión óptica de que hay muchos padres en la literatura, pero son experiencias filiales. Es gente que recuerda a su padre o evalúa el daño recibido por su padre o trata de entender quién fue porque nunca lo supo, ¿no? El Mortal y Rosa de Francisco Umbral es una excepción, pero, y hay un pero interesante, que es un libro hecho desde la pérdida. Trágicamente, Umbral perdió a su hijo y lo que narra es un trauma. Entonces, fíjate qué triste y significativo que una de las pocas excepciones que dio la literatura española de finales del siglo XX, digamos, haya sido un libro que sí es una
declaración de amor de un padre hacia un hijo, pero se hace desde la elegía. Es decir, como si solo invirtiendo el polo de la ausencia, habitualmente la ausencia es la del padre, y solamente un padre al recordar a su hijo ausente pudiera escribir un libro que quién sabe si se hubiera escrito desde la presencia, ¿no? Porque la experiencia inefable, innombrable de perder un hijo o una hija, siendo inmensamente traumática y casi indecible, entra en el terreno de algo que existe para la literatura, que es la elegía. Pero sin necesidad de que exista esa pérdida, hay una literatura para expresar el amor del paternar, el amor, las dudas, las inseguridades, las contradicciones, y es un marco que estamos construyendo en realidad, que todavía no existe. Y me gusta la idea de que la literatura sirva no solamente para confirmar lo que ya sabemos, sino para abrir conversaciones que están incipientes o no existen. Dicho lo cual, les cuento la felicidad, dicho así suena absurdo, es un cuento, un micro relato en realidad. No lo tengo a mano, pero voy a tratar de decirlo de memoria. Si ven que me pierdo o pongo cara de extraviado, es que me olvidé. Es como una especie de triángulo más ambiguo de lo que parece. Dice así: me llamo Marcos, siempre he querido ser Cristóbal. No me refiero... ¿Cómo era? ¿Ves? Ya me olvidé. A ver, lo intento de nuevo. Me llamo Marcos. Siempre he querido ser Cristóbal. No me refiero a llamarme Cristóbal. Cristóbal es mi amigo. Iba a decir el mejor, pero confesaré que el único. Gabriela es mi mujer. Ella me quiere mucho y se acuesta con Cristóbal. Él es inteligente, seguro de sí mismo, un ágil bailarín. También monta a caballo. Domina la gramática latina. Cocina para las mujeres, después se las almuerza. Yo diría que mi Gabriela es su plato predilecto. Algún desprevenido podrá pensar que mi mujer me traiciona. Nada más lejos. Siempre he querido ser Cristóbal, pero no vivo cruzado de brazos. Ensayo no ser Marcos. Tomo clases de baile, repaso mis manuales de estudiante. Sé bien que mi mujer me adora. Y es tanta su adoración, tanta que la pobre se acuesta con él, con el hombre que yo quisiera ser. Entre los fornidos pectorales de Cristóbal, mi Gabriela me aguarda ansiosa, con los brazos abiertos. A mí me colma de gozo semejante paciencia. Ojalá mi esmero esté a la altura de sus esperanzas y algún día, pronto, nos llegue el momento. Ese momento de amor inquebrantable que ya tanto ha preparado, engañando a Cristóbal, acostumbrándose a su cuerpo, su carácter y sus gustos, para estar lo más cómoda y feliz posible cuando yo sea como él y lo dejemos solo. Es fantástico. Justo lo encontré, estaba preocupada de no lograr encontrarlo. Estoy impactada, no sé si más por el texto mismo o porque te lo hayas memorizado en un tiempo en donde la memoria siento que es más fácil. ¿Por qué te lo memorizaste? ¿En serio te memorizas tus textos? No, tú sabes que nunca es la intención memorizarlo. Digamos que desde que no voy a la escuela no me obligo a memorizar nada, sino que la melodía de las palabras o la lógica de la sintaxis se va imponiendo cuando tengo ocasión de repetir un texto. Es decir, los textos que memorizo, que me quedan en la memoria bien, y los que no. Podemos recurrir a la etimología para esto. Saben que recordar es volver a pasar por el corazón, según el latín. Entonces, lo que se queda en el corazón a fuerza de repetición, bien, y lo que no, será que no hacía falta. Eso por lo menos solía decir mi abuela, que tenía muy buena memoria. Estoy anotando porque esto es muy bello para dejarlo pasar y aunque pasa por mi corazón, en serio, no siempre puedo recordarlo con las palabras precisas. Y me da pauta, quiero seguir leyendo algunos comentarios, pero me da pauta para comentar un poco la relación entre poesía y música. Has hablado del ritmo, has hablado Sí. de esta musicalidad de las palabras. Sé que tus padres, pues, migraron, son músicos, ambos son músicos. Tu madre falleció, entiendo que tu papá sí está vivo, ¿verdad? Sí, está
está vivísimo, y de hecho hoy lo vi. Mi papá es un músico jubilado, era oboísta, gracias Lupe, y mi madre fue violinista, murió muy joven, y precisamente la experiencia de cuidado de mi madre fue una de las grandes traumas y las grandes revelaciones de mi vida, por su muerte prematura, pero también por una inversión de roles que tuvo mucho que ver con el experimento de hablar solos, con esta novela de la que hablábamos antes, porque en mi familia primero enfermó mi padre, cuando era muy joven también, y mi madre y yo lo cuidamos, y parecía que iba a suceder un esquema más clásico donde es la mamá la que cuida a su marido, etcétera. Pero mi padre se recuperó y mi madre cayó inmediatamente enferma. Entonces fuimos mi padre y yo y mi hermano, que era pequeño en ese momento, quienes la cuidamos. De manera que el cuidador pasó, o sea, el cuidado, el enfermo pasó a cuidador y la cuidadora pasó a enferma. Y esta inversión de roles tan violenta que sucedió en mi familia, donde no se sabía quién necesitaba cuidar a quién y cuál era el eslabón vulnerable de la cadena, me dejó pensativo para toda la vida, ¿no? Y es una especie como de lógica que me doy cuenta que he aplicado a casi todo lo que hago o lo que escribo, porque incluso en un cuento tan irónico como La felicidad, donde, donde digamos parece ser la declaración de no posesiva de Marcos, en realidad no sabemos quién engaña a quién, ¿no? Porque es un cuento que se puede leer como un engaño clásico, ella y su amante engañan al marido, pero como el marido lo sabe y parece aceptarlo, quizás son su pareja y él quien engañan al amante que pasa por ser, digamos, su juguete o su tercero lúdico, o tal vez ella no sepa que él sabe, y en ese caso, él y su amigo, él y el hombre que quisiera ser o el amigo al que la admira, estén engañando a ella que sin embargo los disfruta a los dos. O incluso tal vez Cristóbal es una proyección de Marcos, es una especie como de caso de doble, y en realidad no hay dos hombres, sino hay una persona real y una especie de fantasía de alguien que quisiera ser, digamos como la autoimagen, ¿no? Más o menos utópica, del hombre que nunca llegará a ser y que amaría como merece a su pareja, ¿no? Entonces, el no saber en realidad quién es el vulnerable, quién es el engañado, quién es el dañado, es algo que siempre me resultó como una especie de problema no solamente literario, sino vital. Y la música, como tú dices, a mí me parece fundamental porque me parece que es bueno poder escribir con una especie de diapasón implícito, que haya una afinación por un lado, que haya una cierta conciencia rítmica, ritmo que, que es bueno romper en un momento dado, ¿no? No estamos hablando de escribir con claquetas, sino que la música incluye los cambios de compás, las disonancias, es decir, que bienvenida a la armonía, pero también el caos, pero el caos también es un fenómeno auditivo, ¿no? Eh, Mira, dice Tuki Navarro que, que en Guadalajara eh, leímos otro texto que se titula Las cosas que no somos, o creo que es Las cosas que no hacemos. Me parece que te refieres tal vez a ese texto, que en efecto es un texto muy fronterizo entre el poema en prosa y la micronarración. Me gusta mucho ese territorio donde el ritmo es parte del argumento. No sabría decir si Las cosas que no hacemos es un poemita en prosa o un cuento ultra breve, pero en todo caso habla de algo que también me interesa mucho, que tiene que ver no con la épica de la acción, sino con la libertad de la no acción. Esta idea entre productiva y épica de que hay que hacer todo el tiempo cosas, lograr todo el tiempo cosas, y me parece que muchas veces la renuncia o la quietud tienen mucho de poético y mucho de libertad, ¿no? Y en ese cuento o en ese texto se habla de hasta qué punto se alcanza la intimidad y la confianza con alguien cuando descubres que disfrutas de no hacer nada en particular con esa persona. Porque estar haciendo cosas también nos distrae, ¿no? Es como una especie de pretexto, ¿no? Bueno, eso también Y en lo cambio, aborda. Ajá. No digo, eso también siento que esto que estás mencionando
es un tema muy central, tanto en tu díptico, en tus poemarios umbilical, para quienes no saben, publicado en el 2022, y en tu poemario Pequeño Hablante, publicado en el 2024. Me parece que ahí tú revisas estos paradigmas padre-hijo, cuestionas, revisas, rompes ciertos paradigmas, como hemos hablado, pero también una de las cosas que a mí más me impresiona es esa posibilidad, o sea, como que la persona, el observador, es como que no está haciendo nada, o sea, esta quietud y esta contemplación, en este no hacer, hay una como apreciación de la paternidad o del hijo como algo divino. No sé qué puedas tú comentar sobre esto. Hmm. No diría divino porque tengo una idea muy terrenal de la paternidad que incluye los pañales sucios y poner el cuerpo, pero entiendo más bien un sentimiento como de lo sagrado, ¿no? De lo En sagrado. el sentido de que es terrenal, pero ritual al mismo tiempo, ¿no? Y estoy muy de acuerdo en que, bueno, por un lado la mater paternidad está llena de acción en la medida en que tienes que estar todo el tiempo atendiendo o reaccionando, pero hay una parte como de fascinación por el modo en que una criatura pequeña contempla el mundo, que me parece toda una lección de estética. El otro día, por ejemplo, estábamos viendo que en una de las fuentes que le gusta a mi hijo, vivimos en Granada y Granada es una ciudad acuática, a pesar de ser muy seca, está llena de fuentes, quizá por eso, por ser muy seca, está llena de fuentes, y en una de ellas hay una flor, es una especie de macetero gigante, y estaban el otro día floreciendo los capullos, y entonces mi hijo fue a verificarlos, por emplear el léxico digital, y uno por uno tuvimos que ir reconociéndolos, y había miles, y yo no lo podía creer porque no paramos hasta que señalaba cada uno de ellos, y se fijaba si estaba todavía cerrado, a medio abrir o ya florecido. Y esa actividad nos consumió, no sé, más de media hora, solamente de ir señalando flores. Y yo pensé, lejos de ser una pérdida de tiempo, la importancia que le concedía mi hijo a poder señalar, es decir, a mirar cada flor, había como una filosofía detrás, es decir, si no la miro, si no le presto atención, deja de existir o se muere. Es muy importante que yo registre este pequeño objeto, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de homenaje a la fascinación de mirar el mundo, pero al mismo tiempo también una invitación a ensuciarse con él, ¿no? Están como los dos polos. Y me llamó mucho la atención, Mariela, una cosa que me encantó, porque has llamado a Umbilical y a Pequeño Hablante, esos dos libros que cuentan la experiencia de la paternidad en nuestra casa, como poemarios. Es muy interesante porque yo creo que son libros muy poéticos, pero los publicó la editorial Alfaguara y los publicó como novelas. Están en una colección de narrativa. De Justamente hecho, la de eso colección se iba a llama hablar después, Narrativa ¿no? Hispánica, ¿no? Ajá. Es que para mí son Entonces, poemarios, son pero yo he visto fronterizos. algunos blogs, por ejemplo, que los mencionan en, no sé, yo te quería preguntar si más bien considerabas que estaba dentro de esto de la literatura híbrida. Claro, Hay personas que se preguntan, ¿son ensayos? Bueno, cuento como tal, evidentemente no, pero quizás no ver. O sea, veo que hay muchas preguntas al respecto. Y yo realmente los he total. concebido como poemarios, no me puedo desligar de esa idea. Me Te debo confesar que no me me puedo desligar gusta. de esa idea. Está escrito Ajá. además, tú sabes que está escrito con un ritmo interno, casi una métrica, ¿no? O sea, el fraseo es muy de poema en prosa, ¿no? A mí me gusta pensar eh, que ese libro y otros, como por ejemplo, no sé si alguien habrá leído Anatomía Sensible, que es un libro sobre Sí. el cuerpo, una mirada, digamos, desphotoshopeada del cuerpo, una especie como de reivindicación o de elogio de los cuerpos sin Photoshop, en toda su imperfección y su gloria. Ese libro comparte con estos dos, con Umbilical y Pequeño Hablante, la imposibilidad de quedarse con un solo género. Porque estos libritos de paternidad, por un lado, cuentan una historia, es una historia de amor entre un padre y un hijo. Por otro lado, cada texto tiene una cierta autonomía, como la tiene Las cosas que no hacemos o La felicidad. Son textos de una página que se pueden leer como una entidad autónoma. Eh, Tienen en su forma, en su escritura, una fuerte impronta poética, como tú bien dices, y sin embargo las cuestiones que ponen sobre la mesa son más propias del ensayo, incluso del ensayo político. Entonces pertenece a todos esos géneros y a ninguno en particular. Son libros en la frontera. Me gusta no tener que elegir entre géneros y no sumarlos.
como se suman los hombres de los personajes de la felicidad, pues dice Elba, yo lo imagino como que Marcos y Cristóbal es un mismo hombre. A mí me gusta esa interpretación. De hecho, ni siquiera sabemos si Gabriela existe. Puestos a imaginar, por ahí todo es una fantasía. Lo único que sabemos es que hay una voz que declara llamarse Marcos y empieza a hablar, a fabular, a fantasear. Es un libro sobre las fantasías emocionales y sexuales de alguien, pero quizás sobre la fantasía como concepto. ¿Quién existe aparte de esa voz? No sabemos si hay uno, dos o tres personajes, si es un triángulo o no, y quién engaña a quién. Me gusta toda esa lectura. Chini, un abrazo muy grande. Sí, tú sabes mucho de catalogar bibliotecas, porque te dedicas a eso, entre otras cosas. Tú sabes que yo me volví loco pensando en cómo ordenar esta biblioteca que en realidad no tiene fin y que abarca toda esta habitación. Y al principio, cuando era más joven y más romántico, trataba de hacer ordenaciones como por afinidades, ¿no? Como si fuese un vecindario, ¿no? Pero eso era complicadísimo para las mudanzas. Después pasé a hacer una cosa como por géneros y nacionalidades, como mucha gente hace, pero eso nos pone en otro problema. Primero porque hay personas que escriben en varios géneros y o que pertenecen a más de una nacionalidad. O sea, Exacto. A Samuel Beckett lo damos como escritor en francés o en inglés, fue las dos cosas. A Nabokov lo damos como asiático, europeo o americano. Escribía en ruso o en inglés, las dos cosas, ¿no? Y así podríamos seguir dando Simone Weil, por mencionar una de mis filósofas y poetas y ensayistas de cabecera. ¿Qué era Simone Weil? Una poeta, una ensayista política, una aforista, escribía autoficción, escribía todo y ninguna cosa, ¿no? Entonces me cansé de tener que elegir a qué esencia pertenecía cada libro y decidí hacer una ordenación que parece muy aséptica, pero que en realidad es libérrima, que es la alfabética. Porque lo único que sabemos seguro es que Simone Weil está en la W y que Borges escribiera lo que escribiera va en la B. Pero si yo tengo que separar los ensayos de Borges, de los cuentos de Borges, de la poesía de Borges, para mí es un drama, ¿no? Es un desgarro. Me Hola encanta Andy, esta ¿qué tal? reflexión a la que hemos venido a dar de manera tan maravillosa con la interacción que me encanta, que siento que es una entrevista totalmente compartida y totalmente entregada a la voz de la audiencia, que es como mi sueño de hacer un en vivo, es justamente la intención, ¿verdad? Así que me encanta y ya voy a seguir retomando un par de comentarios Mira lo que para dice honrar eso. Elba. Mariela, mira lo que Exacto, dice Elba. que Dice, si Gabriela está léelo por favor, que es embarazada de genial. Kelly. Eso te iba a leer. Y yo lo que quería decirle a Elba es que a mí me pasaba que yo cuando leo este texto, Felicidad, Mm, eh, a mí nunca tuve ningún conflicto ni preocupación de quién es quién, solamente yo más bien lo percibo desde la extrañeza. Y lo percibo desde la extrañeza que sientes en una pareja quién es el otro, o esa idea de yo soy, pero a quién crees. O sea, esta idea de extrañeza, esta sensación de extrañeza que está tan presente en tu literatura, que la siento, que además no es que me la invento, te la he escuchado a ti en alguna entrevista, que tú has afirmado que es muy importante escribir desde la extrañeza, mm. lo mencionas a propósito de anatomías y también lo siento como digamos, al tú, bueno, migrar, chico, y luego esa serie de trabajos tan extraños y diferentes que tenías en tu primera juventud, como, qué sé yo, una actividad que te quería preguntar hasta qué significaba, porque has hecho de todo, pero bueno, ya me voy a detener en eso. Y luego la misma paternidad, como también cruzar una nueva frontera, o sea, siento que tú a lo largo de la literatura retomas algo o elementos de la realidad, pero desde una posición de extrañeza. Y desde allí observas, describes y también haces ficción, ¿no? Sí, Entonces, no sé en ese sentido que de quién es el hijo, no sé, también a veces los hijos son como extraños, es mío, salió de mí, no sé, ¿no? a ver, vamos a hilar, enhebrar todo esto que es muy interesante. Por un lado, hablaba Andy de la resistencia de la belleza y tú hablabas de la extrañeza. Para mí, extrañeza y belleza como resistencia son dos como ejes que me interesan mucho para escribir. Resistencia de la belleza entendiendo como mi concepto
de la belleza tiene que ver con reformularla o con fundarla allí donde no estaba. No la belleza como confirmación. O sea, para mí, digamos, una puesta de sol no tiene, por hipnótica que sea, un interés estético poético. Digamos que con una puesta de sol el poema ya está escrito. Es una belleza que solo puede ser confirmada o ante la que podemos asentir. Ahora bien, si abrimos una bolsa de basura, como ocurre en mi primera novela, en Bariloche, y tratamos de pensar qué reflexiones poéticas podrían salir en un contexto tan poco propenso como la basura, ahí nos acercamos más a mi idea de la belleza. O, por ejemplo, si estamos cuidando a un ser querido enfermo, ¿no? Y estamos en un momento de dolor, de sufrimiento y de pérdida. ¿Qué tipo de belleza no romantizada, ¿no? Sino doliente puede salir de ahí? Entonces la belleza eh, como acto de defensa frente a algún tipo de dolor y como acto de fundación de un asombro que no estaba ahí, que lo funda el propio acto de atención. Es decir, una alquimia. La belleza es eso que no era bello hasta que tú lo reconstruyes o lo reescribes como tal, ¿no? Lo otro sería bonito. Lo que ya era bello antes de que lo miraras es solamente bonito. Eh, y en cuanto a la extrañeza, para mí tendría que ver precisamente con el proceso contrario. Igual que para mí la belleza es tratar de estetizar aquello que no era bello, la extrañeza se trataría de, un poco como el concepto de lo siniestro de Freud, ¿no? De pronto de tomar distancia con lo que damos por sentado, con lo que tenemos más cerca, y tratar de evaluar cuán raro es, porque en efecto todo es raro, como sabe cualquier persona que convive con criaturas pequeñas o que simplemente presta atención, ¿no? Eh, Cuando les das una cámara, por ejemplo de fotos o un teléfono en este caso, a cualquier persona y se pone a encuadrarle la realidad cambia de textura, ¿no? Y, y el hecho de poder pensar en el viaje de vuelta de la observación. Pensemos así, ¿qué es la extrañeza de lo cercano, de lo propio? Sería volver de viaje y sentir que nuestro lugar, de nuestro punto de partida cambió, eh, o ya no lo podemos mirar de la misma manera. Imaginemos que vamos a un lugar exótico. El verdadero viaje no es ese lugar exótico, sino que al regresar a casa, de pronto, nuestras costumbres, nuestros códigos, nuestra casa, incluso nuestro idioma, se vuelven momentáneamente arbitrarios y tan exóticos como el lugar que acabamos de ver, es decir, nos hemos impregnado o contagiado de esa mirada externa. Ese momento en que creemos sentir que estamos viendo por primera vez aquello que estaba de toda la vida delante de nuestra vista, me parece como una especie de estado que la literatura trata una y otra vez, o el arte en general, de replicar. Como si pudiéramos ver por primera vez eso que creíamos ya visto, ¿no? Y es ahí donde vuelvo un poco a la infancia. El acompañar desde la paternidad a una criatura es, entre otras cosas, aparte de un viaje emocional sin vuelta, sin regreso posible, es una lección de todo eso, porque una criatura pequeña es una máquina de mirarlo todo por primera vez. Y al mismo tiempo, quienes acompañamos nos preguntamos si será la última. Entonces se suma el himno de la primera vez con la posible elegía de la última, y esa mezcla de temperaturas, el entusiasmo de lo primero y la melancolía de lo último, creo que es una combinación muy poderosa para escribir. Sí. Y finalmente, por responder a la pregunta de Elba, ¿no? Gabriela, ¿de quién sería el hijo? A ver, los hijos yo creo que para empezar no son de nadie. Si acaso al principio son de la madre porque es quien pone el cuerpo, y después es de quien se lo gane, ¿no? De quien se lo gane con el cuidado. Pero están todas las posibilidades abiertas, ¿no? Como que Gabriela podría criar sola a su criatura, podría criarlo de a tres, ¿por qué no? Ya que tiene dos hombres, podría tener dos padres. Podrían ser dos padres que admiten que cada cual le da a la criatura algo que él mismo no puede darle, o podrían ser dos padres engañados. Marcos podría pensar que es el padre y Cristóbal también, o dos padres sumamente elegantes que estuvieran convencidos de que el padre es el otro, y aún así callaran. Muchas familias se edificaron sobre esa sospecha, por cierto, ¿no?
Una pregunta que yo te tenía pendiente, me encanta todo lo que has dicho, he tomado un montón de notas y se liga con esta pregunta que te quiero hacer y es, recuerdo cuando tú viniste a Guayaquil en el marco de la Feria de Literatura y nos contaste Sí. que te habías ido al Parque Seminario a tomar fotos a las iguanas. Me encantaría saber la cara de tu hijo cuando le mostraste la foto de las iguanas. Cuéntanos cuál fue su reacción y me encantaba ver en tu rostro también la extrañeza con la que tú decías, es que parecen pequeños Sí, dinosaurios, ¿no? Algo sí, que para sí. nosotros es tan de nuestro paisaje común y que no vemos ya, era tan extraordinario en tus ojos. Sí, a mí me divertía varias cosas de ahí, ¿no? Primero sí, que era una especie de parque jurásico en miniatura, pero también la naturalidad, la promiscuidad con la que seres humanos e iguanas eh, paseaban, es decir, la interacción, y eso combinado con que, si no me equivoco, ahí hay una catedral, ¿correcto? Así es, al frente, Claro. exactamente. Esto era lo que a mí me resultaba gracioso, porque la catedral es un lugar tan solemne, tan, Cierto. tan digamos, sagrado, que la desacralización de las iguanas me parecía hilarante. No sabía si la catedral terminaba sacralizando a las iguanas con justo motivo, porque esos animales preexisten al ser humano y son criaturas que vienen de un pasado remoto, inmemorial, y eso es sagrado. O si las iguanas de algún modo parodiaban o desdramatizaban la seriedad de la catedral, pero la relación no solo entre personas iguanas, sino entre arquitectura religiosa y anfibios me resultaba como muy graciosa. Me has hecho acuerdo de una frase que tenía un gran escritor y maestro entrañable de literatura, Miguel Donoso Pareja, Ajá. que decía que para escribir no había que comenzar por escribir, había que comenzar por ver el mundo con ojos de escritor. Mm, Y ahora que te oigo mm. hablar, siento que es exactamente a lo que se refería, ¿no? Y es probablemente esa extrañeza, ese cuestionamiento, ese ver con ojos totalmente nuevos, enteramente nuevos, que descubres algo esencial que, mira, yo jamás hubiera visto que si la catedral y las iguanas, o sea, el tema de lo sagrado nunca más voy a ver el Parque Seminario con los mismos ojos después de escucharte La hablar. próxima vez que veas una iguana vas a rezar una plegaria, pero Con dice Rosario, maleta de libros, sí. habla maleta de libros María de Ortega es maleta de libros. de una María, ¿qué tal? Qué alegría verte Te ha o mencionado leerte. algunos libros tuyos que está disfrutando. Sí. Sí, además tú sabes que La vida en las ventanas es una novelita que se escribió hace 1000 años, bueno, más de 20. Es una novela juvenil en los dos sentidos. Juvenil porque yo era muy joven cuando la escribí, tendría poco más de 20 años, y juvenil porque su personaje, que tiene algo a la Salinger, es un personaje salingeriano, solamente que en vez de salir por la calle, ir a nightclubs, como pasaba en El Guardián entre el Centeno o Catcher in the Rye, lo que hace es estar todo el tiempo navegando por internet. Y es un personaje del año 2000, es un joven del año 2000, o sea, ese momento en que se cambió no solo de siglo y de milenio, sino que se cambió de paradigma. En el año 2000 las vidas cotidianas o íntimas empezaron a pasar del analógico al digital, ¿no? Obviamente la informática existía desde antes, pero hasta que el email primero y los celulares después, los teléfonos móviles, no pasaron a ser el instrumento, la herramienta principal de comunicación diaria, la informática era solo una herramienta de trabajo, ¿no? O un elemento tecnológico, pero no permeaba en nuestra cotidianidad. Entonces, en la medida en que a finales del siglo XX empezamos a navegar por Internet, no como acto de investigación, sino como acto físico cotidiano, y la medida en que empezamos a intercambiar mensajes digitales de manera compulsiva, la vida nos empezó a parecer a lo que es ahora. Entonces esa novela, La vida en las ventanas, narra justo esa época intermedia que duró poco, pero que a mi generación la tomó de cuerpo entero y que creo que históricamente será recordada como un momento raro e interesante, justo entre el siglo XX y el XXI, justo entre quienes tuvieron una infancia analógica y una adolescencia y una juventud digital, cuando el mundo pasó de lo analógico a lo digital. Y eso es lo que narra esa novelita.
Qué interesante. Aquí Jim tiene una pregunta y es, ¿qué debió pasar por tu mente cuando escribiste un cuento con el que se hace un drama con una línea en la playa? Se le fue el título Mm, y por eso hace la sí, descripción y te manda saludos. totalmente, sí. Gracias, muchas gracias por mencionarlo. Sí, ese cuento está en un libro que se llama Alumbramiento, es el segundo cuento de ese libro y se llama el cuento Una raya en la arena. Una raya en la arena. El argumento es exactamente lo que estamos diciendo. Están dos personajes, Ruth y Jorge, en la playa. Se nota una cierta tensión entre ellos, son una pareja tensa como casi todas, y Ruth agarra una raqueta con las que se juega en el mar, traza una línea entre ella y él y le dice, no pases de acá. Y él se queda mirándole, al principio piensa que es una broma, ¿no? Entonces, como que agarra las cosas para ir, se está atardeciendo ya, y le dice, bueno, levántate, agarra más cosas y le dice, no cruces esa raya. Y poco a poco Jorge va comprendiendo que Ruth habla muy en serio. Y él pasa de subestimar esa raya, a enojarse con esa raya, a tratar de interpretar qué quiere decir esa con esa raya. Y es una especie como de cuento casi teatral, donde esa raya se vuelve cada vez más importante y más grande, y trata de, bueno, de los límites que en la pareja se invaden permanentemente y cuánto somos capaces de respetar el territorio del otro, ¿no? Y lo interesante es que no se mueven, ni él de su lugar está de pie, todo el tiempo él está tentado de cruzarla y por otra parte se da cuenta de que si él la cruza va a cometer, digamos, algo irreparable, por un lado, y ella parece que se va a levantar de su asiento, pero no se levanta. Así que están inmóviles durante 8 o 10 páginas y lo único que pasa es nada más ni nada menos que esa raya. Aquí dice Elba, ese cuento es genial y pone un montón de emojis de risa, así que me imagino que genial también se refiere a divertido, hilarante y Gracias. qué Bueno, interesante el humor también. se refiere a su generosidad. Susi dice, no me olvido de ese cuento, así que Hola, ha calado aquí. Susi. Me encanta que Un beso grande. estamos casi llegando al final de nuestro en vivo y si quisiera, bueno, ¿Ves que tengo como tanta, todo lo que está vivo es efímero? Solo sobreviven las iguanas. la verdad es que sí, este, yo estoy impactada sobre todo de cómo nos cala tan fuerte tu forma de mirar, tu forma de mirar además plasmada en esta conversación, pero también en tus textos. Y siento que de cada texto, a pesar de que, digo a pesar en el sentido de que son cortos y se entendería que lo corto no da para tanto, a pesar de esta engañosa, digamos, cortedad de algo, es tan profundo, tan complejo y tan, da para hablar tantas cosas, pero a mí uno de los poemas que yo, bueno, yo le estoy, insisto en decirle poema, entendiendo que estamos en la frontera de la literatura, en Umbilical hay un texto que me encantaría leer y comentar como para ir cerrando, y es esta forma en la que ligas la paternidad con el lenguaje, en la que de alguna manera bautizas a la realidad con el lenguaje. En este texto dices, bueno, dice el narrador, la extraña potestad de elegir nombres se parece quizás a inaugurar idiomas por su vocablo, igual de fértil y de artificial. Mario, Julio, Marcelo, así te articulamos. Tú mereces llamarte como te dé la gana cuando moje tu boca el lenguaje silábico, pero tu madre y yo te impondremos un nombre. Es una libertad y un acto de violencia. Al principio serás quien te digamos y sabrás refutarnos en cada balbuceo. Entonces, esta idea de aprender, bueno, en este caso al hijo, está clarísimo, pero siento que es lo que has venido exponiendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Mm. Cuestionar la realidad hasta que yo nombro la realidad, pero la realidad, al yo nombrarla es un acto de dominio, pero también la realidad me desdice en cada balbuceo, como que siento que hay toda esta dinámica tuya en el acto de observar. Qué Eh, ¿Cómo? interesante eso, porque
Fíjate una cosa, en ese texto que has elegido leer, en el que te has fijado, habla de elegir los nombres, ¿no? La libertad y el conflicto de elegir nombres para las cosas o para las personas. Y hablabas de la, digamos, infinitud de lo breve. Y lo breve creo que es infinito en su interpretación porque elige lo contrario, elige sus silencios. Al elegir lo que no nombramos, tenemos una gran responsabilidad, pero también vamos generando un espacio semántico en el texto. Entonces quizás los textos breves, si es que funcionan, cuando tienes la suerte de que funcionen, dicen más precisamente porque han elegido minuciosamente sus silencios. Qué interesante la relación entre palabras y silencio. Eh, qué gran aprendizaje para mí escuchar cómo vas escogiendo las palabras precisas, ¿no? A mí la palabra que me salía era corto, pero yo no quería decir corto y tú encuentras la palabra precisa, breve. Y de eso encuentro y disfruto tanto en tu literatura, ¿no? Dar con ese trabajo de la palabra precisa y en esa palabra estás nombrando eh, con mucha profundidad y exactitud las cosas que tratamos de definir. Me gustaría cerrar con esta idea, ¿no? De en qué sentido al escribir nos repensamos. Mm. Hay una cita tuya, ¿no? Tú dices, no acudimos a la paternidad en blanco, y esto las mujeres lo saben mejor que nadie, con el mandato Sin de duda. ser madre, de serlo de determinada manera, la opresión, hagas lo que hagas. Me gustaría que tú nos contaras en qué sentido al Sí. escribir te has repensado en tu paternidad, en tu paternidad, en tu ser escritor, en tu persona. No, me encanta que terminemos con esta cuestión que es muy de fondo. Eh, Estamos hablando aquí y en los comentarios también de la palabra justa e incluso ha dicho María del sentimiento preciso. Hay una relación entre eh, emoción y verbalidad. O sea, no solo tratamos de decir lo que sentimos, sino que sentimos lo que decimos. Quiero decir, hasta que no nombramos una emoción, esa emoción no se vuelve nítida tampoco, ¿no? Entonces, es igual que decíamos que el imaginario no solo refleja, sino que condiciona la realidad. eh, Nombramos para expresarnos, pero también hablamos para averiguar qué sentíamos. Entonces la precisión verbal conduce, creo, a la precisión conceptual emocional y viceversa, ¿no? Y en ese sentido, eh, hablábamos del matiz entre lo breve y lo corto. Al menos como yo lo percibo, lo siento, para mí lo corto es lo que se termina Claro. demasiado pronto o digamos se interrumpe. Lo corto tiene algo interrupto, ¿no? Algo es corto cuando debió continuar y tiene algo mutilado lo corto. En cambio lo breve tiene algo como autoconclusivo. O sea, lo breve no debió ser más largo, lo breve está bien así, ¿no? Entonces quizás yo hago esa distinción entre lo corto que se quedó a medias, no llegó a destino, y lo breve que puede ser igual en su longitud que lo corto, pero arriba a su punto de llegada, ¿no? Y en cuanto a lo que decías de los mandatos, es totalmente así. Bueno, no les tengo que decir a las mujeres, ni hace falta que lo haga, porque no es mi función tampoco, hasta qué punto los mandatos han sido opresivos con con las mujeres en general y con las madres en particular, e incluso las mujeres que no son, no quieren o les interesa ser madres, reciben un mandato muy fuerte desde que nacen y desde que se educan. Pero por eso mismo a mí me interesaba preguntarme si las mujeres han recibido, por lo general, el mandato de ser madre, y como tú decías, de serlo de determinada manera, ¿cuál es el mandato que hemos recibido los hombres en ese sentido? Y a mí me parece, o sea, si pienso en mi educación, el mandato que hemos recibido es el de no poder, el de no saber y o el de no querer. O sea, no querremos, no sabremos o no podremos ser padres. No lo desearemos y si lo deseamos, temeremos no saber serlo. Vivimos los hombres con el pánico de no ser buenos padres porque no hemos tenido buenos padres y porque no nos han enseñado a ser padres. En líneas generales. Eh, entonces hay como una especie de origen trágico del abandono o de la negligencia del cuidado que tiene que ver con que a los hombres muchas veces no cuidamos porque en el fondo estamos convencidos de no saber hacerlo. No es que podemos
y no lo hacemos? Es que creemos que no podemos. Y no podemos porque no nos enseñan, o no nos enseñamos, o las dos cosas, ¿no? Entonces hay una especie como de secreta baja autoestima con respecto al cuidado del varón, digamos, clásico, en el que todos más o menos nos hemos educado, al menos hasta ahora. Entonces el mandato sería, ¿cómo contravenir ese mandato? Bueno, por ejemplo, pensando que no me puedo vincular menos con mi hijo con un bebé cuando mi hijo era un bebé que una madre. Y alguien puede pensar, bueno, sí, pero la biología es importante. Sí, pero hay madres adoptivas. Y nadie le ha dicho a una madre adoptiva que es menos madre que una madre biológica. Hemos tenido casos de madres y padres biológicos que abandonan a sus criaturas y ninguna madre o padre adoptivo abandonaría nunca a su criatura. Luego, aunque la biología y el cuerpo sean brutalmente significativos y sean una experiencia en sí, no bastan para explicar nuestros comportamientos, ¿no? Entre otras cosas porque si no la paternidad no hubiera evolucionado desde el neandertal, porque el fenómeno físico de la procreación viene siendo muy parecido desde el inicio del ser humano, y los roles familiares no. Entonces es evidente que podemos cambiar de modelo, ¿no? Entonces ahí me parece que contravenir el mandato sería el poder construir padres cuidadores, vulnerables, y que pongan el cuerpo en el amor, incluyendo todas las contradicciones de nuestra educación, y que esa es nuestra manera de contravenir el mandato, igual que el de muchas mujeres, la manera de contravenir el mandato ha sido resistir ante la idea de la maternidad o ejercer una maternidad no tradicional, ¿no? Eso es, digamos, tan revolucionario, me parece, y tan incómodo, como lo es el tratar de buscar modelos de paternidad en los que no nos han educado hasta ahora. Me encanta haber venido a un espacio en donde doy clases de literatura, a tener esta conversación en la que yo he aprendido tanto de literatura y aquí por consecuencia mis alumnos también. Me encanta un cierre porque justo esta semana cerrábamos con el tema del arquetipo del padre, de la literatura, y me encanta verlo cerrado con todas estas reflexiones tan diferentes, tan fuera del libro o de texto, tan refrescantes, y sobre todo con esta revisión, como dice aquí Gina, vivir en la ternura, y con esta revisión de elementos tan importantes en la literatura como el ritmo, como la palabra precisa, los conceptos de la extrañeza y la belleza, y bueno, tantas cosas más que hemos conversado hoy. Así que te agradezco infinitamente por tu generosidad, por haber aceptado esta entrevista y por haber, nada, y que todos puedan participar de este espacio, que todos puedan participar de este espacio. Creo que ha sido una entrevista como yo la sueño, construida con las voces de la audiencia, que es la razón por la cual hago estos en vivos, porque me gusta como democratizar mucho este espacio y que las personas que vienen se apropien de la oportunidad de hablar con escritores como tú, que son entrañables para tus lectores, pero que no siempre los tenemos al lado. Gracias a todas por sus comentarios, gracias María. María me ayudó a contactar, así que gracias María. Y por supuesto, esto queda grabado, lo digo porque algunas personas estaban preguntando, así que luego pues pueden verla completa, quienes entraron tarde y tal, siempre las dejo grabadas justamente para que quede aquí esta experiencia para todos, ¿no? ¿Te puedo agregar una nota a pie de página de una cosa que me interesó mucho que has dicho, porque mencionaste que estabas en una... Es un minuto. Sí, claro. Es que estás en un aula, en una clase de literatura, y estamos hablando de figuras paternas, y de pronto se me ocurrió que se puede trazar una genealogía de la historia y de la literatura en función de esos arquetipos paternos muchas veces tóxicos, y pensar en cómo se han ido borrando otros paradigmas posibles. Me explico. El primer padre, el primer arquetipo del que hablamos al principio, que era como el padre que encarna la ley y que genera temor a la represalia, al rechazo o a la exclusión del código colectivo, es el padre de Kafka. Toda la literatura de Kafka, no solamente su libro Carta al Padre, sino el resto de literatura, trata de alguien que se siente abrumado ante la autoridad. Entonces, toda la literatura de Kafka se construye frente a un padre autoritario que encarna la ley. El padre puede ser el Estado o lo que sea, pero siempre hay un padre autoritario. Ese es un tipo de literatura.
En México, por supuesto, está Pedro Páramo, que encarna el segundo paradigma, que es el del padre ausente, el padre fantasma, que tenemos que salir a buscar porque nunca estuvo, porque se fue, o porque estaba ahí, pero nunca lo conocimos, nunca supimos qué sentía, qué le pasaba, ¿no? Ese es otro paradigma. Y estaba pensando eh, hasta qué punto hay otro paradigma posible que tiene que ver con la ternura, como decía Ginny. A mí la ternura me parece, al menos en estas cuestiones, un sentimiento bastante revolucionario, porque hay una policía emocional, sobre todo en la educación del varón, ¿no? O sea, la ternura es un lugar difícil de llegar, hay muchos obstáculos, y ni que hablar en el discurso literario, ¿no? Y no veo por qué sea incompatible la perspicacia intelectual con la ternura, ese es otro prejuicio, ¿no? Pero decía, hay un paradigma que se ha ido borrando, que es el de José Martí. Fíjense qué interesante. El tercer paradigma del que hablábamos era el padre héroe, ¿no? El padre prócer. Fíjense qué interesante José Martí. Cuando pensamos en José Martí, fundador como de el heroísmo latinoamericano, pensamos en su legado militar, ¿no? En su legado intelectual, en su obra política, todo lo que tiene que ver con la masculinidad tradicional, ¿no? Y sin embargo, José Martí le escribió un libro de poemas a su bebé, que se llama El Ismaelillo, que es el primer libro y de los pocos de los que tengo noticia de la tradición latinoamericana, que aborda la relación entre un hombre y un bebé. Y fuera de Cuba, ese libro no existe, está fuera del canon de José Martí. Se llama El Ismaelillo porque su hijito se llamaba Ismael. Son poemas muy emotivos, muy tiernos, no encajan con el retrato del prócer heroico y por lo tanto ha sido excluido del canon martiano. Pero tan de él es ese libro como su pensamiento político o de la lucha militar. Entonces, fíjense como las pocas veces que encontramos excepciones en la historia, hay como un borrado. Entonces, me interesa no solamente construir nuevos paradigmas, sino ir atrás y pensar en todo aquello a lo que no le prestamos atención o fue, digamos, reprimido por las lecturas canónicas. Me encanta tu reflexión, me van a mandar a revisar y repensar parte del sílabus, de verdad que me encanta esto. Luz dice, saludos desde México, llegué un poco tarde, pero me gustaría saber, Andrés, ¿qué otros libros recomiendas con respecto al tema, aparte de Umbilical? Claro, bueno, estarían. Fíjate que Pequeño Hablante, que es el libro siguiente que cuenta cómo mi hijo aprendió a hablar, tiene una cita de José Martí que dice, hijo soy de mi hijo, él me rehace. Pero en un juego de palabras porque uno casi está esperando que diga él me renace, ¿no? Entonces, bueno, El Ismaelillo de José Martí es un libro interesante, claro, deudor de su época y de la retórica de su época, pero hermoso, ¿no? Después hay algunas muy pocas excepciones que podemos pensar, por ejemplo, aparte de Mortal y Rosa, que se mencionó aquí, hay algunos libros de Alejandro Zambra que tocan este tema, hay algún libro de Eduardo Halfon, estoy mencionando libros de hombres deliberadamente porque estamos hablando como de experiencias paternales, ¿no? Eh, hay un libro que es precioso que se llama Pequeño Tratado de Filosofía Paterna de Agustín Valle, que es un escritor argentino. Hay un libro de poemas de un poeta español, más o menos de mi generación, que se llama Hijo, escrito por Raúl Quinto. Son pocos libros, pero significativos en la medida en que pueden armar una especie de muy incipiente fenómeno colectivo, ¿no? Pero a mí me hace gracia cuando a veces alguien dice, bueno, la moda de las nuevas paternidades. Son muy pocos libros, no alcanza para armar una moda, y es todavía demasiado contracorriente. Digo, moda son los thrillers, las novelas históricas, hay millones, pero libros que reflexionen sobre esto, mejor o peor, hay pocos todavía, entonces es más un fenómeno incipiente que otra cosa, ¿no? De hecho, cuando de verdad se convierta en una moda, dejaré inmediatamente de escribir sobre eso. Te creo. Y también el hecho de que no sea una moda, a pesar de que hay gente que quiere Anaí, escribir ahí esto, está hace una que de mis también... mejores amigas. ¿Qué cosa? Es que entró Anaí, que es una estupenda escritora y amiga de Buenos Aires, y le quería mandar un beso. Qué Perdón lindo, por la listo. interrupción. Hola, Anaí, bienvenida. Liliana también se unió hace poco. Estamos terminando, pero esto va a quedar grabado, así que pueden escuchar todo el en vivo con la increíble participación de Andrés esta tarde. Para ustedes noche, bueno, en España. Pero bueno, ya creo que me olvidé de lo que iba a decir, Ay, justamente. perdón por la No, interrupción. no, Ay, corazón, tranquilo. disculpa. Estábamos terminando y yo, ya no sé, me olvidé, sí.
Me olvidé completamente, no importa. La verdad es que estábamos justamente terminando y es como estas películas que se terminan y algo pasa y se termina y algo pasa, pero no, estábamos justamente ya en la Buen despedida. final, como pasó una iguana y nos distrajimos. Me encanta y ya. Así que bueno, agradecerte nuevamente todo y despedirnos y recordarles que queda grabado. Y si me acuerdo, te escribo a decirte cuál era la última pregunta. Dale. Chao con todos. Bye bye. Un abrazo muy grande para todo el mundo. Hasta prontito. Cuídense mucho.